¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista del sábado. En esta oportunidad nos acompaña la ministra de Vivienda, señora Magdalena Mata, a quien agradecemos la gentileza por venir a nuestro estudio. Buenas noches, bienvenida, ministra. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, impecable. Bueno, en primera instancia preguntarles qué tal está nuestra región de la Araucanía en materia de infraestructura, a propósito de la cartera que usted maneja. Bueno, ahí nos hemos encontrado, estamos recorriendo con nuestra Seremi Pacerra, la región, las distintas partes de la región. Estuvimos ayer en Angol y estamos revisando todas las situaciones. A propósito del tema del terremoto, ya que mencionan Angol, fue uno de los sectores más afectados de nuestra región de la Araucanía, la provincia de Malleco. El más afectado. Estuvimos ayer allá y la verdad es que con la satisfacción enorme de ver cómo están levantándose las casas en los sitios donde se cayeron, y estuvimos con sus dueños, están muy contentos porque estamos cumpliendo con lo que nos pidió el presidente, que la reconstrucción fuera mejor. Chile reconstruye mejor y esas casas son de 52 metros, las familias están muy contentas, son casas definitivas, muy bonitas, además en su sitio, y se van a quedar con la media agua como bodega o para usarla en otros fines. No solamente les tocó enfrentar, ministra, este problema tan grave del terremoto, sino que también problemas anteriores. El año 2008, una época de mucha inundación en nuestra región de la Araucanía, se obtuvieron recursos, ¿no es cierto?, subsidios para la gente que se vio afectada por estas inundaciones. Al minuto no se habían entregado todavía, hubo un desorden al parecer. La pregunta básicamente apunta, ¿cómo encontró la casa, ministra, en su cartera? Bueno, hay de todo. En ese tema que usted está tocando, evidentemente, no se completó el trabajo que se debió haber hecho en su momento, pero nosotros ya lo tenemos resuelto y vamos a dedicar una cantidad de recursos aproximados de 120.000 UF para resolver el tema de las familias que desde ese momento quedaron sin solución. Resolver historias, esperemos, ¿no es cierto?, que no se vuelvan a repetir, ¿no? Por supuesto. Bien, ahora respecto a las EGIs, un tema bastante polémico, controversial de nuestra región. Hay muchas irregularidades rondando en torno a las EGIs con un tema tan sensible como es que la gente tenga finalmente su vivienda, su casa propia. ¿Cuál es la situación que tenemos en nuestra región? Mire, desafortunadamente esto no es una especialidad de esta región. Esto es un problema que tenemos en todo Chile y que aquí, por supuesto, también, y que estamos nosotros regulando. Nos hemos encontrado con que las EGIs en general, bueno, quiero hacer una distinción. Hay EGIs que funcionan bien y hay muchas EGIs, y ojalá hubiera más EGIs dentro de los municipios, porque funcionan bien. Pero hay un número muy importante de EGIs que funcionan no mal, muy mal, y que nosotros vamos a terminar con eso, porque aquí hay una asociación entre las EGIs, los dueños de las empresas constructoras, y que juntan a las personas y entregan unas casas, tampoco le diría que son tan espectaculares, a unos precios increíbles, porque el negocio está en el precio del suelo, cuestión que estamos terminando. Además, juntan a las familias que no necesariamente son las más vulnerables. Se ha transformado esto en un negocio y es inaceptable que hayan personas que están lucrando con la plata de los más vulnerables de Chile. O sea, asumo perfectamente que corre dinero debajo de la mesa. ¿Esto constituye un delito? ¿Se va a perseguir? Absolutamente. Ya tenemos en varias regiones entrega importantes antecedentes en la Fiscalía, y ahora estamos trabajando con nuestra Seremi para juntar los antecedentes y entregarlos a la Fiscalía acá. Ya hay muchos antecedentes en la Fiscalía, aquí en Temuco. Para graficar la situación de nuestra región, existían aproximadamente 90 inscritas, nos contaba la Seremi antes de entrar a la entrevista. Actualmente, a propósito del terremoto, solamente la mitad aproximadamente quedó aceptada. ¿Esto grafica el nivel de irregularidades que se están viviendo? Bueno, ¿no? grafica, y a partir del 1 de enero probablemente van a quedar menos de la mitad, porque nosotros hicimos un convenio marco para que las EGIs pudieran actuar ahora, porque la verdad es que en medio del terremoto no podemos hacer cambios muy significativos, porque se necesitan estas entidades para poder juntar a las personas que están damnificadas. Pero a partir del 1 de enero entran todas las EGIs en un reglamento nacional en que va a ser muy estricto y muy riguroso. Concomitancia con personeros públicos, políticos, podríamos llamarlo también, ¿existe? ¿Se han encontrado con aquello? Mire, desgraciadamente, cuando hay temas de dinero de por medio y de personas inescrupulosas, esto es un cruce transversal. Entre empresarios, pueden haber políticos, en fin, aquí no hay un grupo de santos y no, el dinero desgraciadamente es algo que atraviesa transversalmente a los seres humanos y es algo que es muy doloroso para nuestro país. Vamos ahora a otro tema, ministra. San Ramón,
marcó un hito en la Araucanía y a nivel país también, a propósito de que se creó una gran ciudad en un lugar que era literalmente un campo, sin tener los servicios mínimos siquiera para poder funcionar. No había carabineros, no había salud, no había vigilancia, no había bomberos, finalmente no había nada, solamente casas para que la gente llegara allá a habitarlas. ¿Qué le parece esto? Mire, eso me parece que tiene un nombre muy simple que se llama un crimen social, que no solamente ha pasado aquí, ha pasado en otros lugares, y situación y formato al cual nosotros nos oponemos terminantemente, porque aquí lo que se trata es que las personas más vulnerables se puedan integrar a la sociedad, que puedan subir su nivel, y por lo tanto, si usted a los más vulnerables se los lleva a un lugar en que se transforma en una ciudad fantasma, lo que hace es que esas personas no van a salir nunca o les va a costar mucho salir de esa situación. Lo que tenemos que hacer es acercarlos a las ciudades, integrarlos con otros grupos, hacer barrios, hacer jardines, poner colegios. Estas situaciones, aparte del crimen social, son de total irregularidad. Y créame que nos hemos encontrado nosotros en varias regiones con situaciones parecidas. Y estos casos los estamos revisando, por supuesto, porque no es posible, no es razonable ni aceptable que con el déficit habitacional que hay en Chile hayan miles de casas vacías y miles de miles arrendadas. Crimen social, dice usted, metafóricamente, ¿no es cierto, ministra? Pero los crímenes, por muy metafóricos que sean, hay culpables. ¿Se van a llevar a la justicia a quienes tengan la responsabilidad? Pero absolutamente, ese es un deber. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros asumimos, nos dijeron que aquí hay un deber, pero absoluto, de los funcionarios públicos. O sea, nosotros no estaríamos cumpliendo con nuestro deber si no llevamos estos casos a la justicia. Entonces, aquí, cuando de repente nos han dicho, no, pero si ustedes no pueden perseguir, por supuesto que no estamos persiguiendo personas, ni queremos hacer un tema político de esto, simplemente este es un tema moral, el que hay que llevar a la justicia, porque como funcionarios públicos tenemos la obligación total de hacerlo. ¿Cuánto repetido la Araucanía, ministra? No solamente San Ramón, el Parque San Francisco, para la gente que no ubica estos caminos a Cholchol. Sucede lo mismo, casas construidas, listas terminadas, pero sin que sean habitadas. Bueno, eso es muy doloroso, porque imagínese usted que nosotros tenemos 30.000 familias viviendo en campamento, un déficit habitacional gigantesco con muchas familias de allegados. Entonces, es muy doloroso de que personas tan inescrupulosas se dediquen a hacer negocio con la plata de los más necesitados de Chile. Bien, en otros temas, ministra, usted estuvo en nuestra Araucanía firmando, ¿no es cierto?, un protocolo orientado a la población discapacitada que alcanza altos porcentajes en nuestra región. Cuéntenos de qué se trata básicamente. A ver, primero quiero decirle que este es el primer lugar de Chile, acá en la Araucanía y en Temuco, donde se hace esta propuesta, que participa la universidad, los privados, el ministerio. ¿Por qué Temuco, ministra? ¿Por qué acá? Bueno, porque aquí hay autoridades muy competentes que han tenido la iniciativa. Doña Paz Serra se ha juntado con el intendente y aquí usted sabe que, como en todas las situaciones, la creatividad, el esfuerzo y la inteligencia de las autoridades pueden llevar adelante esto que va a ser un ejemplo para todas las regiones del país. Bueno, se resume básicamente en mayores facilidades, ¿no es cierto?, tanto en organismos públicos, privados, en empresas, en toda la ciudad, para los discapacitados, ¿no es cierto?, en las calles también. ¿Cómo se regula esto? ¿Quién regula que finalmente se cumpla este protocolo que se acaba de firmar? Mire, nosotros queremos hacer esto también en las viviendas sociales y regularlo, porque hay una cosa que es muy dolorosa. Las personas que están discapacitadas o en silla de ruedas por alguna razón que Dios sabrá, no es posible que además de sufrir ese dolor, lo tengan patente en cada minuto de sus vidas porque no pueden subir la vereda, porque no pueden entrar a un banco, porque no pueden atravesar a la plaza. Y nosotros en el tema de la vivienda social estamos estudiando también, porque las personas llegan en silla de ruedas y no entra la silla de ruedas por las puertas que son de 70 centímetros. Estamos haciendo un estudio para aumentar las puertas de 85 centímetros, para que quepan las sillas de ruedas. Y no solamente las casas de los discapacitados, también de otras casas, porque si no ellos no pueden ir a ver a sus amigos o a su familia porque la silla de ruedas queda ahí en la puerta. Entonces creo que nosotros tenemos que darle mucha importancia a este tema para poder integrar a todas estas personas y que puedan tener una vida un poco más grata dentro de lo que les ha pasado. ¿Quién regula, ministra, es la pregunta? ¿Quién regula esto, que se cumpla finalmente? Mire, yo creo que nosotros vamos a tener que buscar todos los sistemas de regulación, pero finalmente aquí lo más importante es que las personas tengan conciencia, todos los habitantes de esta ciudad y de las otras ciudades donde hay que llevar esto a cabo, de que es demasiado importante. Y por lo tanto vamos a tener que imponer en las nuevas construcciones. Este es un plan piloto que se está haciendo en una parte del centro de Temuco. Y por lo tanto aquí vamos a tener que ver cómo se regula, cuáles son las normas y cómo lo hacemos para crear además la conciencia que hay que tener
y llevar este tremendo proyecto a otras partes. Desgraciadamente en esta sociedad la gente muchas veces aprende de las sanciones. ¿Serán estas posibles, por ejemplo, a propósito de lo mismo que regula este protocolo, en los estacionamientos, que comúnmente vemos a automóviles que no son de personas con discapacidad y que están estacionados en aquellos lugares? Bueno, eso me parece a mí una grosería. Cuando las personas se estacionan donde dice madre embarazada o discapacitado y se instalan personas que no corresponden, me parece una falta de preocupación por los demás inaceptable. Y bueno, ahí en ese caso habrá que legislar, estudiar entre nosotros si hay decretos posibles para sancionar estas conductas que son bastante inaceptables. Bueno, ministra, ayer usted estuvo reunida con vecinos de Carahue, acá en nuestra capital regional, a propósito de muy buenas noticias que tiene para ellos. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que la situación de las familias de Carahue es una situación de una vida muy dolorosa y muy poco digna, ya que había familias con casas de 18 metros cuadrados. Y nos fueron a ver a Santiago, nos pidieron que estudiáramos su tema y nosotros estudiamos la situación, que la verdad es dolorosa, y ayer pudimos entregarle la gran noticia de que las familias que no tenían sus casas ampliadas recibieron el subsidio para ampliar sus casas y queden casas dignas. Y esa es una gran noticia porque esto es un tema que ellos vienen arrastrando desde hace muchos, muchos años. Bien, ahora en otro tema, los subsidios de aislación térmica son fundamentales en nuestra región. Bueno, a propósito de que estamos en el sur, ¿no es cierto? Hay mucho frío acá, pero además ayuda o evita contaminar mucho más las ciudades, a propósito, ¿no es cierto?, de que se mantiene la temperatura, el calor en los hogares, ministra. Bueno, este es un proyecto muy interesante que está desarrollando el Ministerio con la Seremi de Vivienda y la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a hacer un proyecto de un plan piloto para ver cómo son sus resultados, lo vamos a medir para poder implementarlo en varias partes de esta región y de otras. Nos parece un proyecto muy interesante y lo vamos a apoyar, pero con toda nuestra fuerza. También está apoyando, por lo que nos contó a través de la prensa, el proceso o el proyecto que se está desarrollando en la isla Cautín. Cuéntenos cuál va a ser la labor fundamental de su ministerio en este tema tan importante para la Araucanía, que era un terreno que estaba ahí más de 50 hectáreas literalmente botado. Mire, yo creo que hay pocas ciudades en Chile, o tal vez ninguna, que tenga una oportunidad y un paisaje y esta situación tan espectacular como lo de la isla Cautín. Porque pensar que está al lado de la ciudad, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, al lado del río, esta situación es un lugar realmente muy precioso. Tener 50 hectáreas de parque, créeme que es un lujo que no sé si otra ciudad de Chile lo pueda tener. Por lo tanto, creo que hay que hacer ahí la inversión, el proyecto. Temuco, para el futuro, para sus hijos, para nuestros nietos, va a ser una ciudad muy espectacular con este crecimiento hacia el río y con este parque. Y por lo tanto, el alcalde está trabajando ahora en una mesa de trabajo con varios arquitectos y profesionales para llamar a una licitación para hacer un plan maestro, porque la verdad es que cuando se trata de estas magnitudes de inversión y de terreno y de parque, hay que hacer un plan maestro. Y los arquitectos tienen que vislumbrar cómo va a quedar esto hacia el futuro para ir avanzando en las obras que van a ser de varios años. Pero el plan tiene que estar preparado, donde se instalaría la intendencia, donde se instalaría el municipio, en fin, cómo se instala esta ciudad ahí. Incorporando la opinión de la ciudadanía también, ministro. Absolutamente. Imagino, ¿no? Mire, aquí nosotros no vamos a hacer nada sin la opinión de la ciudadanía, porque no tan solo necesitamos su opinión porque nos interesa tenerla, sino que necesitamos que ellos compartan y se hagan parte de la responsabilidad de lo que ahí va a pasar, que sean cómplices del proyecto, que lo sientan propio. Y para eso tienen que interactuar y van a ser consultadas todas las instancias de qué es lo que quieren las personas que viven en Temuco de ese lugar, para que también apoyen y compartan todo lo que vamos a hacer. Ministra, se han anunciado 4.400 millones de dólares, ¿no es cierto?, para el Plan Araucanía. Lo anunció el presidente de aquí a los 4 años de su gestión. Hay aumento en las distintas carteras para nuestra Araucanía a propósito del Plan Araucanía, valga la redundancia, ¿no es cierto? Bueno, en salud, por ejemplo, durante la semana el ministro Mañalich estuvo anunciando un 17% del aumento, comparado con un 14% que sube a nivel nacional. ¿Hay novedades en su cartera? ¿Aumento en el presupuesto 2011? A ver, el presupuesto del 2011 estamos todavía nosotros en discusión, estamos en la comisión mixta, por lo tanto no tengo todavía
toda la información como para podérselas entregar porque es un proceso que no ha terminado. Ya, pero más recursos podríamos tener para la Araucanía. Estamos buscando más recursos. Buscando más recursos, Sí. eso es bueno, por lo menos peleando. Por supuesto. Bien, pues ministra, muchísimas gracias por su gentileza, por su amabilidad de conversar de todos estos temas que son importantes para la Araucanía. Muchas gracias, buenas noches. Bien, pues ustedes también, muchas gracias por seguirnos a través de esta señal de internet y bueno, cordialmente invitados para una próxima entrevista del sábado. Que tengan una buena jornada.